Bienvenidos a La Oscuridad, el análisis de la vida de Johann Sebastian. El ídolo nacido en las escaparadas tierras de Juliantla no puede hacerse bajo la luz de una biografía convencional. Lo que estamos por abrir hoy no es solo una historia de éxito y de fama, es un estudio forense sobre la predeterminación, el simbolismo religioso y el realismo mágico oscuro. 3 hijos perdidos en el cenit de su juventud. Una batalla de 17 años contra un enemigo que devora sus huesos desde adentro. Y un número, el 13. Una cifra que emergió no solo como un amuleto, sino como la rúbrica final de su propia existencia. No estamos ante simples infortunios estadísticos. 2 hijos que perdieron la vida a los exactos 27 años. El deceso del patriarca un día 13. Cuando la tragedia se repite con tanta precisión quirúrgica, deja de ser azar y se convierte en un diseño, un pacto. Quédense con nosotros porque en este episodio desentrañaremos la herencia del dolor y la sombra que persiste que ha definido a los Figueroa, conocida como una maldición, la maldición de Johann Sebastian y la familia Figueroa. Bienvenidos a este episodio del Grito de la Llorona, donde el día de hoy analizamos un expediente bastante interesante. Sombra, un placer tenerte aquí. Hola, ¿qué tal, Alain? Claro que sí. La magnitud de este caso de la familia Figueroa es una tragedia que, sin duda alguna, toda la gente que está el día de hoy y que va a escuchar este episodio lo va a dejar sin poder dormir. Porque por todo lo que vamos a estar platicando, vamos a ver datos, vamos a ver números, fechas que están descolocadas como cualquier análisis racional, como si todo fueran piezas tal cual de un rompecabezas muy extraño. Exacto, y que pareciera ser algo extraído de una novela quizá de terror, una novela macabra, con diferentes tintes que nos llevan a pensar desde un pacto, como mucha gente lo ha hablado, entre otras cosas interesantes que estaremos abordando a lo largo de este episodio. Y también quiero mencionar sobre un dato en específico, mejor dicho, un número, el número 13, que no solamente fue como un fetiche que tuvo el cantautor, sino también fue la sentencia que marcó el ritmo de su ascenso y de su caída. Exacto, y que tendríamos que comenzar por el origen de este artista más allá de los escenarios, sino por aquellos secretos que quizá marcaron su juventud y que al final terminaron marcando su destino. Canciones que en algún momento hemos cantado, canciones que hemos escuchado y que al final tendríamos que decirlo, Johann Sebastian es un referente de la música regional mexicana y un máximo exponente de la música en todo México y estandarte a nivel internacional, ¿no? Así es, Johann Sebastian es una de las voces del regional mexicano más conocidas, que marcó un antes y un después, y fue de los últimos que se les menciona como los últimos cantantes bravíos de México, y una persona que era un apasionado del amor, Alain, una persona que hizo del amor canciones que hoy en día las recordamos y las cantamos en todos lados. Y es importante mencionar un poquito acerca de la historia porque hay cosas que no conocíamos y es esta parte religiosa de Johann Sebastian. Él comienza, su nombre real es José Manuel Figueroa y está ligada a la espiritualidad bastante estricta. ¿A qué me refiero con esto? A los 12 años fue internado en una institución religiosa en Morelos. Ese dato pocas veces se platica. Uh-huh. Estuvo bajo la tutela de un sacerdote de nombre David Salgado y en este entorno de encierro y doctrina, el joven Figueroa deseaba genuinamente convertirse en sacerdote. Era su principal intención. Pero fíjate que lo más extraño o curioso de este asunto es que su padre se opuso rotundamente, no por la falta de fe que pudiera tener esta persona, ¿no? O que creía, sino que el papá de Johann Sebastian no quería que su hijo echara a perder el talento musical o que solamente se quedara confinado dentro de un clero. Él decía, mi hijo tiene talento para brillar, y se obsesionó tanto que lo llevó a inscribirse a los 14 años al Seminario Conciliar de San José,
en Cuernavaca también. Él vivió alrededor de letanías, también de sacrificios. A los 17, la necesidad de gloria terrenal le ganó. ¿Qué significa esto? Que él le empezó a mover mucho la espiritualidad y él no renunció como tal a la fe, sino simplemente la transmutó. Dejó de buscar a Dios a través del altar para encontrarlo a través de arriba de un escenario, Alain. Exacto, y tendríamos que hablar acerca de su nombre, que es una pieza importante o pieza clave, porque como bien lo comentábamos, no es Johann Sebastian como tal, pero el crear el nombre o el personaje de Johann Sebastian no es coincidencia, tiene un significado interesante que te platico y le platico a toda la gente, porque al final de cuentas no fue mercadotecnia, fue algo muy pensado, fue algo que derivaba quizá de la fe o quizá de algo más. Realmente, Johann Sebastian, este nombre, por ejemplo, Sebastián, evoca a San Sebastián de Milán, el mártir romano del siglo III condenado a morir saeteado, atravesado por flechas. Y la otra parte, que sería el nombre de Joan, de alguna manera evoca a Juana de Arco, que hay que recordar que también es un mártir conocido como un mártir de fuego. Uh-huh. Y es irónico, ¿no? San Sebastián, para la religión católica, es el protector contra todas las pestes y las enfermedades que tienen que ver en los huesos, enfermedades óseas. Irónico porque Johann Sebastián va a librar o librará una batalla de 16 años en contra de la mieloma múltiple. Básicamente este es un cáncer que destruye la estructura ósea desde dentro, como si de mártires se tratara, ¿no? Como si al final Johann Sebastián pidiera esa energía de este santo, de la cual irónicamente es su mismo verdugo. Exacto, y esto nos llevaría a pasar al número 13 que lo comentabas hace un momento, porque el 13 fue tan importante en la vida de Johann Sebastian y que pudiéramos decir que esto llevaría a su mayor amuleto. ¿Cuál es? Estaremos hablando de una guitarra que vamos a ver en pantalla que tiene exactamente 13 corazones. Se dice que la guitarra de los 13 corazones obviamente representa o representaba bastante para él. Johann Sebastian recibe su primer guitarra exactamente a los 13 años. El nombre de Johann Sebastian tiene exactamente 13 letras. Y justamente manda hacer o manda diseñar esta guitarra que, si bien la pudiéramos ver bastante sencilla, el significado que tiene pues es fuerte, es importante. Para él el 13 es básicamente un número cabalístico, Alain, y lo vemos, este múltiplo. Tú sabes que cuando una persona entra en periodo de gestación, tarda 13 días. Los corazones de esta guitarra que mencionas es la representación de sus 8 hijos y las 5 madres de sus hijos. Si lo sumas, da 13. Mientras que el mundo a veces le tiene miedo a este número porque es un número, como ya lo mencioné, cabalístico, él lo hizo su egregor, una identidad protectora para él. Pero en el ocultismo, cuando usas a tu familia como moneda simbólica, la deuda siempre se cobra. Totalmente. Y hablando de los cobros, tendremos que decir que el cobro de esta deuda, pudiéramos decirlo, mancharía de manera impresionante con la vida de su hijo en un escenario en Texas, que es donde comenzaría esta vida trágica, esta vida marcada. Y me gustaría que platicáramos un poquito esta cronología forense de lo que pasó esa noche escalofriante, esa noche que detonaría esta maldición que hoy estamos platicando. ¿Te parece? Me parece perfecto, Alain. Te platico un poquito acerca de esta historia. El 27 de agosto del 2006, justamente en Plaza de Valle Hidalgo, en Texas, inicia una crónica bastante oscura. Y tendremos que mencionar a su hijo, Trigo de Jesús Figueroa. Sí. Este nombre que seguramente nos suena, que en algún momento lo vimos en programas como Don Francisco cuando Johann Sebastian lo presentaba, y que es fuerte lo que pasa con él. Y ojo, también es un nombre que para muchas personas
no sabían que tenía un hijo de este nombre y que Johann Sebastian, no me quiero adelantar, pero no va a ser la primera ni la única vez que sufre algo como esto. Esta historia oscura de la maldición de los Figueroa de Johann Sebastian comenzaría el 27 de agosto exactamente del año 2006 en Playa del Valle en Hidalgo, Texas. Uno de sus hijos de nombre Trigo Figueroa o Trigo de Jesús Figueroa trabajaba con Johann Sebastian como parte de su equipo de seguridad y logística, por lo cual todo el tiempo estaba con él en las giras, en cualquier concierto. Todo el tiempo Trigo Figueroa estaba detrás de Johann Sebastian. Así es. Resulta que esa noche, siendo no solamente el hijo, sino, como lo comento, parte del equipo de seguridad, se habla de que 3 personas querían pasar a donde estaba Johann Sebastian, exactamente a su concierto. Presuntamente estaban alcoholizados. Trigo no les permite el acceso, por lo cual enfurece y uno pues atenta contra él. Imagínate la escena, porque al final de cuentas otra de las personas que era compañero de Trigo, de nombre Antonio Navarro, intenta escapar del peligro, pero estas personas los persiguen y al alcanzar a Trigo lo golpean fuertemente en la cabeza. Ya te imaginarás con qué lo golpean. Exacto. Y enseguida pues hay una detonación. El agresor huye saltando una valla en ese momento y los testimonios describen, esta escena es muy fuerte porque describen como tal a Johann Sebastian cayendo de rodillas, agarrando a su hijo, y obviamente lo llegan a ver con líquido hemático a Johann. Claro. Y con un terror, coraje, tristeza indescriptible en ese momento. Es que imagínate, tan solo ponte en los zapatos del momento en el que se vivió. Un lugar que se está llenando porque se está presentando un artista, en este caso Johann Sebastian, ya estaba teniendo una carrera prolífica. Uh-huh. Trigo y su compañero Antonio, pues sí, claro, ellos intentan cumplir su trabajo. Lamentable que en este tipo de lugares como eventos suele haber este tipo de personas que exceden de estos nocivos, ¿no? del alcohol. Y lamentable lo que ocurre. Lo que se sabe o lo que se reporta es que fue llevado al Hospital Medical Center, ahí en McAllen, Texas. Y él pierde la vida a las 6 de la tarde. Uh-huh. Pero ¿sabes qué es lo más extraño de este deceso, Alain? Uh-huh. Que va a ser un número que también tenemos que prestar atención. Trigo pierde la vida exactamente a los 27 años. El club de los 27. Y casi no se menciona cuando se habla de este club. Exacto. Sin embargo, aquí comienza esta tragedia, porque 4 años más tarde vuelve el dolor, vuelve todo esto a la familia Figueroa, porque ahora le ocurre a otro de sus hijos. Esto ocurre el 10 de junio del 2010, en el Hotel Cuernavaca, Gran Hotel Cuernavaca en Morelos. Uh-huh. Juan Sebastián Figueroa, de 32 años, la fiscalía dice que los cadeneros de un lugar se niegan a permitirle el acceso, por lo cual de alguna manera se molesta Juan Sebastián Figueroa. Uh-huh. Empieza una especie de riña, pudiéramos decirle, con los cadeneros, y un empleado vestido de negro saca nuevamente, ya te imaginarás, artefacto. Uh-huh. Y pues simplemente le quita la vida. Otro hijo, 4 años después, pierde la vida exactamente a los 32 años. Y el único testigo de esa noche fue Javier, su amigo, quien declaró bajo protección. Obviamente, cuando fueron estas declaraciones, él pidió que fuera protegido porque no se sabía quién estaba involucrado detrás de este acto. Y él menciona que tuvo que arrastrar a su amigo ya inerte por las escaleras ante una mirada. Lo que me hiela la sangre es lo que él dice, ante la mirada indiferente de todos. Pero el trasfondo es más oscuro. Dice que hay informes de inteligencia que había ciertos grupos que vinculaban este deceso
y que había ciertos ajustes ahí de grupos delictivos. Pues básicamente Federico Figueroa, el hermano de Joan, pidió que fuera hermético esto, ¿no? O sea, alimentando el mito de una deuda que se debía, por así decirlo, entre estos grupos. Hay muchas versiones, pero el hecho o lo que yo me quedo de este caso y me hiela la sangre es lo que Javier, el amigo, comenta, ¿no? Cómo él tiene que llevar a su amigo ante ojos de indiferencia, ante gente que pareciera que no le importa el suceso. Exacto, y aquí comenzaría, pudiéramos llamarle la psicosomatía de la enfermedad. Él había sido diagnosticado con o mejor dicho, con mieloma múltiple. Sin embargo, tras el deceso de Trigo, en el año 2006, en teoría su salud comienza a colapsar. Y cada tragedia que ocurría comienza de alguna manera a devorarlo, a irlo deteriorando de salud. Se sabe que Joan Sebastián tuvo recaídas críticas que lo mandaron al hospital. Recuerdo la de 2007, 2012 y 2014. Y en esta última del 2014, inclusive los médicos ya le habían advertido a Joan que se estaban deteriorando sus huesos demasiado rápido. Y lo que le recomiendan es que tiene que dejar los jaripeos, que le quedan tan solamente 7 años de vida, que se pueden prolongar evidentemente, pero que si seguía con los jaripeos podía quitar esos años que se le diagnosticaban. Cada caída de caballo podía terminar con su vida. Uh-huh. Él pues siempre fue una persona bravía, desafiante. Él siguió cantando hasta con las cuerdas vocales destruidas. Inclusive se ven videos donde ya llegaba a un punto que ya no tenía ni movilidad. Básicamente él retó a la muerte cara a cara, Alain. Sí, totalmente. Sobre todo, después de tanta tragedia, pudiéramos pensar que ahí frena todo. Y este caso es muy delicado porque obviamente representa otro fallecimiento, pero en esta ocasión también de un sobrino. Por respeto a la gente no vamos, y obviamente a la familia, no vamos a poner las imágenes, pero en el año 2019 se sube un video bastante perturbador, bastante cruel, sobre el fallecimiento de su sobrino Hugo Figueroa. La nota está fuerte y te platico un poquito de manera textual, porque el video fue publicado a través de redes sociales y muestra el momento exacto en el que lo desviven. Este video fue publicado en redes sociales. Hay que recordar que Hugo Figueroa había sido privado de su libertad el 27 de enero en una plaza de toros llamada La Aurora, en el municipio de Tarímbaro, Michoacán. Hugo Figueroa era propietario del rancho La Misión, en donde él se dedicaba a la crianza de ganado y con este ganado viajaba a diferentes partes de la República, pudiéramos decirlo para exhibición, este tipo de cuestiones que conocemos a la gente que se dedica a esto, y era un trabajo que él tenía y que de alguna manera le rendía buenos frutos. Y aparte es bien sabido que la familia Figueroa se dedicaba a los jaripeos, se dedicaba a la crianza de caballos, de ganado. Era muy común ver a todos los sobrinos, hijos, inclusive familiares como primos de Joan, que tenían ranchos y rancherías de las cuales ellos subsistían prácticamente. El hecho fue muy fuerte porque, claro, yo recuerdo mucho que fue tendencia, ¿no? Que se filtrara a través de redes sociales como lo que en ese momento era Twitter, este video que era explícito. Sí, y recordar esa frase y esas últimas palabras de Hugo Figueroa, donde él, si no me equivoco, decía, ¿yo qué hice? Sí. ¿Qué les hice? Fueron las últimas palabras que salen de Hugo y que, repito, el video es muy muy fuerte, que obviamente no lo vamos a presentar, pero que al final de cuentas deja otra mancha dentro de la familia y que no sería la última. No, de hecho lo asedian. Quiero hacerlo, esto que voy a mencionar, Alain, lo quiero hacer con todo el respeto, así como este episodio, porque esto me recuerda o me evoca a una leyenda
que se tiene referente a lo que hemos visto y lo que viene a continuación. Ojo, esto lo mencionan en foros ciertas personas y creadores de contenido, pero lo quiero poner aquí sobre la mesa porque al final del día es una leyenda que también de cierta forma va de la mano o alimenta todo esto que inclusive pues, es una investigación que se hizo de manera muy puntual. Pero esta leyenda cuenta que en teoría Johann Sebastian hace muchos años hizo una especie de pacto con un demonio en el cual él de cierta forma utiliza de moneda de cambio a su familia para obtener el éxito. Ujú. Pero también se dice que este demonio cobra a través de también la salud de Johann. Ujú. Por eso mientras más pasaban tragedias dentro de la familia Figueroa, Johann también se iba deteriorando. Aunque él iba despuntando como leyenda. Ojo, vuelvo a hacer el hincapié. Es una leyenda, yo no la inventé. Esta leyenda se encuentra y la pueden encontrar muy fácil a través de redes sociales. Pero llama mucho la atención este vínculo que hay también en el mundo de lo esotérico con la fama, Ujú. ¿no? Cómo por ser artista o llegar a ser artista, de cierta forma siempre hay un precio que pagar espiritualmente hablando. Y no es la única teoría que existe. Hay otro mito porque se llega a contar que Johann Sebastian, estando muy joven, viaja a Guerrero y en Guerrero busca a un brujo que se argumentaba que tenía mucho poder. Johann Sebastian no le pidió tal cual dinero. Johann Sebastian le pidió que su carrera fuera creciendo, que despegara y que nunca aterrizara, por así decirlo. Obviamente este brujo realiza diferentes rituales, se dice que lo pacta y por lo cual pues realmente la carrera de Johann Sebastian nunca caía. Johann Sebastian era éxito tras éxito, llenaba jaripeo, llenaba palenque, llenaba auditorios, lugar donde se presentaba, realmente lugar que tenía bastante éxito, hasta sus últimos conciertos, ¿eh? Y pues al final se siguió hablando de esto. ¿Realmente fue con un brujo en su juventud? ¿Realmente ofreció algo a cambio? ¿O simplemente a través de un ritual pidió esto, que su carrera nunca cayera y que todo el tiempo estuviera despegando? Oye, pero qué coincidencia, ¿eh? No sé si sabías, Johann Sebastian, además de Jalisco, tiene propiedades y tiene un rancho en Guerrero. Y es conocido el rancho, muy irónicamente, no sé si lo dijiste de manera puntual, pero al menos ahorita me cayó a mí el 20 de manera puntual. En ese lugar en Guerrero, en ese rancho, Johann Sebastian tiene un avión que él compra, que se dice que era un avión privado que él utilizaba para ir él, junto con sus músicos e invitados especiales. También se comenta que no, que él mismo en alguna entrevista, en algún momento dijo que solamente lo compró como un experimento para tenerlo ahí como de entretenimiento. Pero aún así, qué curioso que mencionas que va a Guerrero para que su carrera despegue. Y este avión, mucha gente que hace Urbex ha ido y lo ha mostrado. De hecho, me gustaría mostrar, si se puede, un pequeño clip. ¿Ahí está todavía? Hay un avión que todavía existe que se dice que es el avión de Johann Sebastian. Vamos con el video. Este es el enorme avión privado de Johann Sebastian que se encuentra justo en la parte más alta de su rancho aquí en Guerrero. A continuación, amigos, quiero que me acompañen. Vamos a entrar y conocer cómo es que se encuentra en la parte de adentro el que era el avión donde José Manuel Figueroa, el señor Johann Sebastian, acompañado de sus músicos, hacía no solamente sus giras nacionales, sino también internacionales, pero que al día de hoy se encuentra nada más aquí como una parte turística que pueden ustedes visitar dentro del rancho de la Octava Maravilla. Vean, estos eran los controles, la parte donde se sentaban los pilotos. Es 100% real cuando Johann Sebastian usaba este avión. Y acá en la parte de atrás, quiero que ustedes se den cuenta la enorme cantidad de asientos. En esta parte se sentaban, yo me imagino, que amigos, empresarios, incluso políticos de Johann Sebastian. Era la parte de los asientos como un poco más amplios y lujosos. Y acá en la parte de atrás se encontraban todos los asientos para los músicos o más acompañantes del señor José Manuel Figueroa. Es un avión bastante grande, con muchos detalles, pero todas las comodidades que se encontraban en este lugar para que la carrera de Johann Sebastian
hubiera tenido todo el éxito que tuvo durante toda su vida. Este es exactamente el avión donde José Manuel Figueroa plasmaría también gran parte de su trabajo al usarlo durante muchos años. Así es como se encuentra actualmente. Me llama mucho la atención por cómo lo comentaste. Va a Guerrero para que su carrera despegue de manera metafórica y de manera literal, porque en Guerrero hay un avión que simbólicamente puede ser ese ascenso de Johann Sebastian. Ok, pero sigamos hablando de estas tragedias y de esta maldición. Y hablar de la maldición de los Figueroa, tendríamos que hablar del caso, el deceso de Julián Figueroa. Un caso que deteniera técnicamente a México, para ser exactos, el 9 de abril del 2023. Cuando de repente nos damos cuenta de esta noticia a través de redes sociales, de noticieros, de programas de espectáculos, obviamente impacta porque se veía una persona bastante joven, bastante fuerte, con mucho talento, y saber que fallece obviamente es impactante. No solamente por el nombre, y aquí hago alguna acotación. Posteriormente el C4 platica en una entrevista que él esa noche estaba cenando con su mamá, tenían una cena familiar, cuando de repente recibe una llamada, un mensaje. Él tenía muchos contactos o tiene muchos contactos en la policía, en diferentes corporaciones, y le avisan acerca del fallecimiento de una persona importante a través de detonaciones por un arma. Ok. Él se impacta porque le dicen de quién se trataba, le pregunta a las personas que estaban en ese momento con él si sabían quién era. Obviamente se impactan, le dicen que sí, que era el hijo de Johann Sebastian y Maribel Guardia. En ese momento él comienza a tener diferentes llamadas. Él platica que una persona de espectáculos lo contacta también para preguntarle qué sabía, y él le dice: espérame, estoy investigándolo. Me gustaría poner un fragmento de este testimonio del C4, porque aquí es cuando comienza una incertidumbre. ¿Se ocultó algo? ¿Hay algo que hasta la fecha no sabemos? ¿Realmente Julián Figueroa falleció como se platica? Ahorita lo contamos. Alguien me avisó: oye, andan diciendo que mataron a balazos a Julián Figueroa. Y te voy a ser muy sincero, mi pregunta fue: ¿quién es ese? Porque pues yo no es parte de vías de... Entonces empiezo a hacer llamadas y te digo, tengo tanto tiempo en esto que tengo policías por todos lados tengo policías. Entonces le hablo a los policías. Mi primera pregunta fue: ¿dónde es? No, Las Lomas creo que era. Entonces checo y el sector de Las Lomas es un sector que se llama sector Polanco, ¿no? Bueno, sector de la policía. La policía se divide en sectores. Entonces busco qué policías son los que están en esa zona. Checo en mi agenda a quién tengo ahí, le hablo, le digo: oye, hermano, ¿tienes algo allá? Me dijo: fíjate que sí tenemos un reporte de alguien muerto, y ya me da la dirección de la casa de Julián. Dice: pero no sé qué pasó, porque íbamos para allá y nos cortaron que no nos acercáramos. Me dijo: debe ser alguien relevante quien murió, porque ya no nos dejaron acercarnos. Le habló a otra persona y me dijo: estábamos llegando y nos regresaron, sí debe ser alguien relevante. Entonces ya me estaba empezando ahí a hacer clic que sí algo había relevante. Cuando ya entonces veo que sí, empiezo a hablar gente más arriba y le hablo a mis contactos y me dice alguien: sí está muerto este chavo. Me dice: pero no sé de qué se murió, pero no lo maté, porque lo que estaban diciéndome al principio es que lo habían matado, lo habían disparado. Para ese momento ya me habla una compañera de espectáculos de ustedes y me dice: oye, Carlos, ¿no sabes algo de que mató balazos a Julián? Y le dije: fíjate que ya lo estoy checando, pero me dicen que no es así, que... Me dijo: ¿ya lo tienes confirmado? Y le dije: estoy checando, dame chance. 10, 15 minutos después me dice alguien de unas fuentes: sí está muerto, no sabemos de qué, pero de que está muerto, está muerto. Entonces es cuando suelto el primer tweet y se arma todo el escándalo que después, porque me empiezan a hablar para decirme que no era cierto, que estaba yo mintiendo. La persona que me lo dice me empieza a dar datos, empiezan a decirme: no, es que sí lo mataron a balazos, no, es que estaba borracho, no, es que se metieron a asaltarlo, no, es que lo tiraron. O sea, 1000 historias que no eran reales, y las personas que a mí me lo habían dicho tenían los datos precisos de cómo estaba la situación. Ojo, Julián Figueroa es hallado sin vida dentro de su domicilio.
¿Qué es lo que se llega a decir o cuál sería la causa biológica que se recomienda o que se argumenta, mejor dicho, un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular a los 27 años de edad? Entró al macabro club de los 27. Exacto, no digo que no pueda pasar, pero yo que tengo una cardiopatía y que desde muy chico fui tratado, la mayoría de las veces cuando existe una cardiopatía, te la detectan, por ejemplo, en mi caso y poniendo como comparación, las personas que nacían con la cardiopatía que yo tengo, al poco tiempo fallecían después de nacer. Pero cuando se las detectaban ya a una edad más adulta o en la adolescencia, el tiempo de vida llegaba a ser de 5 años aproximadamente. Okay. O sea, yo en teoría ya tengo tiempo extra, pero a lo que voy es que cuando hay una cardiopatía o estamos hablando de un infarto, y si algún médico nos está viendo, ya lo dirá de manera clínica, ¿qué tanto puede ser tan repentino sin haber tenido alguna alerta con anticipación, ya sea días, semanas, meses, y no se ha hablado acerca de esto? Sí, no sabemos si él tuvo estos síntomas y decidió omitirlos. Sabemos que era papá de familia, tenía a su esposa. Era una persona muy talentosa, una persona que estaba haciendo su carrera prácticamente, ya era en ascenso. O sea, una persona que tú escuchabas el nombre de su hijo, de Julián, y ya sabías quién era. No por ser hijo de Johann Sebastian, ya sabías quién era porque ya estaba consolidando su carrera. Lo extraño o esta parte mística de la cual me gustaría hacer énfasis es que exactamente él pierde la vida igual que su hermano Trigo. 27 años. Van 3 tragedias muy impactantes para la vida de Johann, que bueno, ya en esta última no le toca a él, pero en la familia Figueroa ya sería como el colmo de algo está pasando extrañamente con nuestra familia, ¿no? El cómo van estos decesos. Además, otra cosa muy extraña referente a esto es que esotéricamente y clínicamente, pues sí, dicen que fue un caso fulminante. Pero lo extraño es que tuvo el síndrome del aniversario. O sea, Juan fallece 24 horas después de lo que sería el cumpleaños de su papá. El cumpleaños número 72 que Johann Sebastian para ese tiempo hubiera cumplido. Su hijo, al día siguiente prácticamente del cumpleaños de su papá, pierde la vida. Es cierto. Y además, creo que todos lo hicimos cuando supimos del fallecimiento, fue ir a ver las redes sociales de Julián. Y justamente un día antes, el día 8, había publicado o había posteado a través de Instagram una foto con su papá con un texto obviamente muy conmovedor que me gustaría que citáramos, porque al final, si nos metemos ahorita a redes, esta fotografía de Julián, muy bebé, con Johann Sebastian, pues ahí quedó, como un recuerdo de lo que quizá estaba sintiendo un día antes, de la tristeza que estaba viviendo un día antes de su fallecimiento. Un estrés emocional de una fecha que va sumado a la herencia de una vida que pasó pues esta violencia, que hubo enfermedades, que hubo sobreexposición de una familia tan prestigiosa como los Figueroa y ejerció una presión insostenible. Aquí prácticamente, pues sí, el corazón falla, pero la pregunta paranormal o la pregunta mística o de energías es, ¿su corazón se rompe ante el peso de un linaje que exigía demasiado en estos herederos, Alain? ¿Tú crees que tenga que ver algo relacionado a esto? No lo dudaría. Y no quiero pasar a otra parte sin antes leer textualmente esta fotografía. Repito, esta la publica el día 8 de abril del 2023 Julián Figueroa con el siguiente texto. Qué despacio han pasado 8 años. Desde el día de tu partida, el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar. Pero es una vil mentira. Cada día duele más. Y sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va. Vituperan los fanáticos. Vive el poeta del pueblo. Pero a mí me importa un bledo.
Solo quiero a mi papá. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero. Pues mi único deseo es abrazarte una vez más. Te amo, papá. Y si me duele tu muerte, es porque tu vida era tan valiosa para mí. Es fuerte y pensar en el momento en el que sube esta imagen, obviamente te imaginas cualquier cosa. Oye, pero qué frase tan poderosa, ¿no? El poeta del pueblo, porque yo quiero a mi papá. Uh-huh. Ahora, hay un dato curioso acerca del fallecimiento porque se cuenta que cuando Julián Figueroa fallece, le avisan a Maribel Guardia. Uh-huh. Cuando Maribel Guardia tenía que trasladarse al lugar, la llevan previamente, antes de tener toda la información, la llevan a cenar, supuestamente para hacer tiempo, porque querían limpiar la escena. ¿A qué me refiero con limpiar la escena? Porque mucha gente ha dicho, ok, entonces a Julián lo desvivieron. No, no es que lo hayan desvivido. Se dice que encontraron sustancias ilícitas, que quizá fue una sobredosis, y lo que quisieron fue simplemente limpiar la escena para no golpear tanto a Maribel Guardia. Que fuera más venidera la noticia. Exacto, sé que suena fuerte platicarlo y sé que pudiera sonar a falta de respeto porque ni somos peritos ni estuvimos en el lugar. Exacto. Pero al final de cuentas eso es hacer un análisis general de lo que se platica, porque hay personas que han argumentado que Maribel Guardia en teoría pagó porque se cambiara todo este dictamen, que Maribel Guardia podría haber pagado para que simplemente se dijera que fue un infarto y no lo que realmente pasó. Es fuerte decirlo, Sí, pero es muy repito, fuerte. es parte de lo que se cuenta. Exacto. Y lo platicamos con todo respeto. Exacto. Es muy fuerte. Vemos así ahora, ¿no? Esta familia que sufre la tragedia de 4 personajes muy importantes para ellos, 2 hijos, el propio padre y un sobrino, todos envueltos en algo muy mediático que por ser, pues vaya, parte de la fama, no te puedes escapar. Y a veces esos momentos uno lo que quiere es privacidad, uno lo que busca es paz. Y qué difícil para una familia donde todos los reflectores están alrededor de ti en este tipo de situaciones, ¿no? Sí, justo lo decías, el peso que puede tener una familia y que muchas veces ese mismo peso de, ok, tengo un hermano que en la música quizá ha tenido éxito, a lo mejor no como mi padre, pero a mi hermano le está yendo bastante bien, que incluso a su hermano, José Manuel Figueroa, fue muy controversial porque decían que estaba distanciado con su hermano, que había alguna riña o que había como una separación, y que obviamente después de que se conoce el fallecimiento, pues obviamente toda la prensa se va contra él para saber si habían alcanzado a perdonarse, se habían arreglado la situación, y que dejó como esa parte de pensar a toda la gente. Hay que vivir en paz con nuestro entorno. Hay que de alguna manera aprender a perdonar y estar bien con gente, sobre todo con las que son de la familia, ¿no? Sí, claro. Sí, justo como lo mencionas, Alain. Y para entender el porqué de la energía de Joan Sebastián era tan pesada, hay que hacer un viaje al epicentro de la magia, de la fundación, de donde viene, de donde vivía, del origen de Joan Sebastián. Exacto, se platica que el lugar donde nace y que todos hemos escuchado es Juliantla, el cual es fundado cerca de 1529, un lugar que es conocido como un lugar de plata y piedra. Uh-huh. Piedra que de alguna manera a lo largo de su vida y a lo largo del pasar del tiempo, Joan Sebastián se dice que cuando comienza a sentir que sus huesos se hacían polvo por el cáncer, él decide mandarse a hacer una cama de piedra tal cual, no compra una, él manda hacer una cama de piedra, esto para mantener la temperatura, pudiéramos llamarle, como era más fresco, y esto de alguna manera relajaba su cuerpo, instala en su habitación una cama de piedra. Lo instala en el rancho que él llamaba la Octava Maravilla. Esta cama, irónicamente, ¿no? Buscar este frío ante el fuego de una enfermedad. Y todo este rancho al final del día también es un laberinto místico. Si prestas atención, Alain, todo está regido por la cruz, el corazón
y por la herradura. Ujú. 3 elementos que forman parte vital de la vida de Johann Sebastian. Sí, y que al final estas esculturas, pudiéramos decir, forman parte de los secretos más íntimos de Johann Sebastian. Platicas estos elementos que quizá muchos pudiéramos decir, ok, quizá le gustaba un león y por eso lo mandó a hacer, pero puede tener un Tenía, significado de ajá. trasfondo bastante fuerte, enigmático, espiritual, paranormal, que cambiaría todo el trasfondo de lo que pudiéramos ver, ¿no? De hecho, encontré algo muy interesante dentro de esta investigación y me gustaría platicarla contigo. Justo, está el león al lado con grillete. Es una escultura en donde es un león que tiene alas, que tiene pues este grillete como de cadenas. Y se menciona que el león es él. El león lo representa, su valentía, su valor, esta fuerza, esta furia que tenía como persona, como ser humano y como cantante. Además, las alas eran parte de la fe. Un niño que crece dentro de la fe, que quiere ser sacerdote, que a pesar de que cambia o transmuta esta fe a la música, termina siendo una persona muy espiritual. Pero la pata derecha tiene un grillete, Ujú. que se menciona que este podría ser de cierta forma la representación de esta enfermedad en los huesos que lo tenía condenado, anclado 16 años. Y eso no es todo. También tiene otra que es la mano de Dios, que es una pila bautismal que utilizaban para ceremonias privadas, a la que solo se podía subir cruzando exactamente 8 escaleras. ¿Sabes qué representaban estas escaleras? ¿Qué? Los 8 hijos de Johann Sebastian. Ujú. Todo tenía una mística. Todo tenía un porqué. Inclusive hoy en día los trabajadores afirman que la energía de las tragedias que han llenado dentro del círculo de esta familia habita todavía dentro de estos muros. De noche hay zonas de la propiedad donde trabajadores han asegurado ver sombras y hay lugares en donde incluso ellos nadie se atreve a entrar. Ven sombras altas, ven personas pasar, escuchan ruidos, cosas que no existían antes de que Johann partiera. Sí, y que también hay exploradores, lo platicábamos antes de comenzar con este programa, que se han dado a la tarea de visitar las propiedades de Johann Sebastian y que ellos aseguran haber regresado con evidencia. Diferentes factores donde ellos argumentan, aquí está el fantasma de Johann Sebastian. Johann Sebastian se sigue manifestando. ¿Te parece si analizamos un poquito este tipo de evidencia? Sí, de hecho hay una que con la que me gustaría empezar, porque se menciona que dentro de esta investigación de un usuario de TikTok que se llama El Payaso de la Toledo, Ujú. él se mete a una de estas propiedades de Johann y hay un momento donde se logra captar algo muy interesante y de ser real, algo muy siniestro, Alain. Vamos con el video. Son las ideas luego de horas que viven en el lava, porque están hechas de adobe, ya con puro, sí, de las casas que sean antiguas, de puro lodo, y las de Nueva ya con guijate y todo eso, bueno. Se cayó este punto que tú la contó de mucho tiempo, guardaba sus cosas y las almacenaban en costales de ese material hecho con puro tejido, con puro tejido. Ándale, mira. Y de hecho, uno de las bodegas de este lado, hay agujeros donde han de sacar en México donde han sacado cosas, ¿no? Y hay también mucho matiblanda, sí. ¿Y este lado? Sí, sí, de hecho, pues, estamos liados, hacemos al tiempo que tiene aquí años. Fíjense, después, que esto es esto. Entonces, a ver. Como nos pudimos dar cuenta, se encuentran grabando dentro de esta propiedad y en un punto, marcado con círculo, se ve al fondo como si estuviera una persona, pero no una persona común, Ujú. como una persona medio erguida, parada viéndolos y de cierta forma hace un movimiento muy sutil de que se va. Ok. Por eso menciono, si esta es una evidencia real,
estamos ante algo muy aterrador dentro de una de las propiedades de Johann Sebastian. Y es que fíjate, en el caso de Juliantla se habla que realmente hay propiedades muy grandes en este lugar, pero que muy poca gente vive en Juliantla, que es un lugar peligroso y que la gente que tiene casa va simplemente ocasionalmente, pero no es que reside en ese lugar. Hay otra cosa que es interesante platicar. ¿Sabías que la canción de 1 millón de primaveras tiene un contexto sobrenatural, pudiéramos llamarle? Esta Ok. canción que posteriormente canta Vicente Fernández y que convierte en un éxito. Bueno, se platica que la canción de 1 millón de primaveras la escribe Johann Sebastian porque una noche, mientras él dormía, sueña a uno de sus hijos fallecidos Ujú. y este hijo, a través de los sueños, le pide que por favor lo deje descansar, que de alguna manera, intentando aliviar el dolor de Johann Ok. Sebastian, lo ve en los sueños y le dice: papá, estoy bien, déjame descansar. Y está interesante porque al final, si checamos la letra, dice, por ejemplo: te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema. Quizá no sea la letra muy cercana a este mensaje que estamos diciendo, Sí. pero es parte de las teorías que existen. No, y hasta viéndola con esa retórica o con esa analogía, claro, me da todo el sentido, ¿no? A lo mejor le cantas a una persona, no necesariamente un hijo, si la evocas hacia un familiar que ya no está, es como este familiar que está arraigado, que no se puede trascender y por eso le promete que ya lo va a cambiar, aunque le falten 1 millón de primaveras para que eso pase. Ujú. Por eso hasta si lo vemos de manera esotérica y paranormal, si te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada, también se puede a lo mejor, viéndolo de esta forma esotérica, que los perros son sensibles ante las entidades paranormales o las entidades que ya trascendieron. Puede Ok. ser que esta persona arraigada, alguno de sus hijos, pues claro, cuando el perro ladraba, de cierta manera Johann Sebastian podría ver que a lo mejor su hijo estaba haciendo acto de presencia en ese momento. Y no es la única canción que tiene historia de trasfondo, y seguramente la gente que es seguidora de Johann Sebastian en algún momento les tocó escuchar. Se cuenta que la canción de Secreto de Amor se llegaba a hablar de que la había escrito para Thalía o para Salma Hayek, Ok. que Johann Sebastian había compuesto la canción para alguna de ellas dos. Tiempo después se comienza a hablar de que pues no era para ninguna de ellas, era realmente para, creo que se llama André Terán, Ujú. déjame confirmo exactamente el nombre, Arlette Terán. Arlette Terán, para ella escribe la canción porque comienza un romance cuando estaban grabando una novela llamada Tú y yo, donde también participaba Maribel Guardia, y es cuando escribe la canción de Secreto de Amor para esta actriz. Pero ahora, hay una parte oscura donde dice que no era Thalía, no era Salma Hayek, no era Arlette Terán a quien escribía este Secreto de Amor, sino que le escribía a un demonio, a una deidad, por este pacto que había hecho anteriormente. Y tal cual, si buscamos o la letra la empezamos a enlazar Ujú. a un posible demonio al que le hizo un pacto, pudiéramos decir, ok, sí tiene lógica. Claro. Un secreto por algo que me dio tantas cosas. Es que es muy místico, ¿no? O la mística detrás de las canciones. Deberíamos de algún día hacer otro episodio como de este iceberg, por así llamarlo, de canciones que tienen mensajes subliminales. No solamente como al reverso de las canciones per se, porque se menciona que ha habido ciertos artistas a lo largo del tiempo en donde incluso eso, le cantan a deidades del bajo astral. Es interesante, digo, son teorías, vuelvo a repetir, pero qué interesante la mística detrás de estas canciones que a lo mejor uno las ve como le cantas al amor, pero no sabes si realmente fue evocada para el amor en sí. Sí, cuántas historias no habrán en ese sentido, que no hace mucho lo hablábamos en un tema acerca de estos audios
perturbadores, pudiéramos llamarle, Ajá. donde Daniel Reyes nos mostraba canciones que mostradas al revés quizá pudieran tener algún mensaje subliminal. Ok, entiendo, puede tratarse de alguna ilusión auditiva Sí. o una pareidolia auditiva. Claro que puede pasar que nosotros formemos esas palabras según lo que el cerebro quiere escuchar, pero también esas letras pueden estar disfrazadas con un contexto real que vivieron y de cualquier artista. Pero nosotros, como lo intentamos engachar al momento que estamos viviendo, pues encaja perfecto con situaciones. Sí. Cuando el momento en el que le escribieron quizá esté hablando de algo totalmente diferente. Claro. No sé, es muy interesante. Es muy interesante todo el trasfondo tanto de Joan como de la familia. Lo repito, esta investigación es con todo el respeto, pero es que es una investigación que se tenía que realizar porque hay muchos elementos espirituales que muchos de nosotros no sabíamos o no conocíamos, que estuvieron ahí presentes todo el tiempo frente a nosotros. Ujú. Y apenas en esta época los estamos empezando a descubrir poco a poco. ¿Cuántos artistas no han pasado que enfrente de nosotros nos mandan este tipo de mensajes o espiritualidad y nunca nos terminamos de dar cuenta? Exacto. Ojo, la gente pudiera decir, es que vi el episodio, lo hicieron muy amarillista, como si Joan Sebastián no hubiera tenido talento, como si todo hubiera sido por ayuda de algo del más allá, por algún pacto. Con esto iniciábamos, es de los cantautores, compositores, cantantes más importantes de todos los tiempos en México. El talento es indudable. Sin duda alguna. Además era para mí uno de los mejores compositores y yo siempre lo he mencionado cuando me preguntan de mis compositores favoritos mexicanos. Siempre he dicho Joan Sebastián. ¿No sabes la cantidad de canciones que has cantado de otros artistas que son de Joan Sebastián? Ujú. Como ese Millón de Primaveras, todo el mundo, pues claro, lo ha escuchado de la voz de don Vicente Fernández, pero es una canción de Joan. Y así muchísimas otras. Es un gran talento, era un gran cantante y sobre todo hacía un show increíble, ¿no? En estos famosos jaripeos, donde bailaba caballos. Todo eso tiene una complejidad artística y de coordinación con músicos, bailarines o coreógrafos. Y ahora con hasta animales, ¿no? De Ujú. saber estas coreografías. No se le quita que era un gran talento. Sí, porque al final cantar mientras montas caballo, no es sencillo. Tienes que tener tu aparato fonador muy adiestrado, pudiéramos llamarlo, para poder hacerlo. Si a veces cuando te subes a un caballo no puedes ni hablar. La misma inercia del caballo te va ligando a que hables de una manera muy atrabancada Ajá. porque vas haciendo presión. Sí, que no cualquier artista lo puede hacer al final. Hay muchos que lo han intentado. En el caso de Antonio Aguilar, que también era muy bueno en ese sentido, Pepe Aguilar creo que ocasionalmente lo ha hecho, pero no es para cualquier artista. Lo que sí es que tal cual pasa con todos los artistas. Yo creo que en algún momento de los cantantes que hoy están vigentes se va a volver a hablar. Lo hemos platicado nosotros. Y hasta cierto punto llega a ser normal. Si alguien tiene éxito, tiene fama, dinero y fortuna, lo más fácil es achacarle a un pacto, más allá del talento. Pero yo tampoco dudaría de que hay famosos que sí tienen el talento, pero hay veces que se ocupa de ese aventoncito. Uh-huh. Nosotros que de alguna manera hemos trabajado en los medios, ¿cuánta gente realmente con talento para cantar, con talento en todos los sentidos, simplemente no trascienden? Claro. O sea, el éxito va más allá del talento y hay que ser honestos con eso. Sí, claro. Además, no sé si te pasa, y lo vuelvo a mencionar, creo que lo comenté al principio del episodio. ¿No te has dado cuenta que también hablando, por ejemplo, de Joan Sebastián y de estos grandes cantantes de regional mexicano que ya trascendieron, fueron la última oleada de estos cantantes bravíos del México como se concebía el hombre de rancho? Uh-huh. Porque sí, está un Alejandro Fernández, su hijo, y hay muchos artistas muy talentosos, pero ya con esa esencia como la que tenía Joan Sebastián o la mística de un Vicente Fernández, de estos hombres de voz airosa y haciendo este show de jaripeos,
muy fuertes. Creo que ya no hemos visto a nadie como lo fue al final Joan Sebastián y al final también Vicente Fernández. Digo, lo comento como un dato curioso porque yo ya no he visto artistas como con ese perfil. Y yo creo que tampoco los vamos a volver a ver. Pero al final de cuentas creo que ahí está esta investigación, este archivo sobre la mesa. Y cada persona tendrá un diferente punto de vista. Mucha gente podrá decir, yo sí creo que ha hecho un pacto, yo sí creo que el número 13 haya sido algo realmente representativo en esta supuesta maldición de los Figueroa. Yo sí creo que estos elementos hayan representado. Y hay gente que diga, simplemente no es real y se vale. Es importante aprender a escuchar. Parte de esta investigación también es entretener, platicar lo que se cuenta, buscar la información y que cada quien pueda sacar sus conclusiones. Así es, de hecho yo me quedo mucho con esto, con la mística del número 13, ¿no? Esta sentencia cifrada que nace prácticamente con él y cómo tiene un ciclo, ¿no? Como la vida es cíclica, cómo el 13 se vincula desde tu origen y tu inicio, terminas falleciendo un día 13, presentas tu último disco llamado 13 Celebraciones el 13, tienes en el nombre 13 letras, como lo mencionaste, si sumas tus 8 hijos más las 5 mujeres con las que tuviste tus hijos, suma el 13. ¿Cómo logras alinear tu vida y tu deceso bajo una sola cifra? Uh-huh. Eso es extraño y eso es mística. Sí, y que tendremos que decirlo, todos, absolutamente todos, tú, yo, las personas que nos están viendo, todos tenemos un secreto. Quizás secretos que en algún momento puedan salir en nuestro entorno, se puedan revelar, pero también puede haber secretos que nosotros nos vamos a llevar a la tumba y que quizá fueron tan cuidadosos esos secretos que los pactos, lo que llegamos a hacer, los trabajos o hasta simplemente ir con un brujo para que me diga un consejo de lo que estoy viviendo, no se lo platico absolutamente a nadie y nos lo llevamos hasta nuestro último día y así están destinados a quedar. ¿Qué secretos nos habremos perdido de este gran personaje como lo fue Joan Sebastián? Exacto. Pues invitar a la gente que nos deje en los comentarios qué opina acerca del tema. ¿Realmente pudo haber alguna maldición? ¿Existe algo más allá de lo que conocemos? Me encantaría leer los comentarios. Invitar a que, si no estás suscrito en este canal, que te suscribas, que nos digas qué tema te gustaría ver, qué invitado les gustaría ver, y cualquier comentario, duda, sugerencia, vamos a estar contestando absolutamente todo. Querido Sombra, un placer que nos hayas acompañado nuevamente. Alain, muchísimas gracias por invocarme en una noche más. Bueno, se estrena en la mañana, pero esto lo grabamos siempre a medianoche. Además, quiero hacerle la invitación a la gente. Recuerden que tenemos toda la programación del Grito de la Llorona. Hoy se estrena episodio en tu canal. También los jueves tenemos al punto de las 7 de la noche en el Creepy Podcast, en donde estoy yo de host y tú me acompañas a analizar evidencia muy aterradora, pero con una esencia un tanto peculiar de tu parte. Que lo descubran. Que lo descubran. Vayan al Creepy Podcast y nos vemos el día de mañana. Y muchas gracias por la invitación. Un placer. Con esto finalizamos. Gracias a toda la gente. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El Grito de la Llorona.